En esta vida hay, pero muchos sabores que a la mayoría de las personas nos gustan. Hay otras personas que prefieren estos sabores, hay otras personas que prefieren estos otros sabores, pero que al final de cuentas estos están presentes en toda nuestra vida. Así es, desde que nacemos nosotros tenemos la capacidad de percibir cada uno de los sabores que podemos encontrar, ya sea en los alimentos me refiero a comida o a las bebidas. Como ya sabemos, cada uno de estos productos tienen un diferente sabor y exactamente para cada una de las personas hay sabores que son completamente agradables y otros que son completamente desagradables. Hola, ¿cómo han estado? Espero que bien. Sean bienvenidos una vez más a Mexicame. Somos Mexicame. Amonga Coxe. Hoy otro nuevo video y ¿saben qué? Espero que también sea de todo sus agrado y que les guste. Como ya se dieron cuenta en la pequeña introducción, el día de hoy vamos a conocer a cómo decir una palabra haciendo referencia a justamente cada uno de estos sabores que podemos encontrar durante toda nuestra vida. Como ya les dije, hay sabores que para algunas personas son completamente agradables y para otras personas son completamente desagradables. Creo yo que es muy raro que haya como un sabor, o no sé cómo decirlo, les digo, que sea completamente desagradable para una persona. Hasta cierto punto creo yo, y ese es como desde mi punto de vista, hay sabores que no son como completamente desagradables, pero que quizá los consumimos o los llegamos a probar, pero solamente en ciertas ocasiones, en ocasiones que tal vez son muy especiales, o porque no nos dimos cuenta que era esto, de este sabor, y pues llegamos a probarlo, o simplemente por la curiosidad, nosotros llegamos a probar cada uno de estos sabores. Les digo, para unos un sabor es mejor, otro sabor es, pues, les digo, es desagradable, pero al final de cuentas en toda nuestra vida los llegamos a probar, por lo que los logramos diferenciar. Y que les digo, por ahí hay sabores que desde hace mucho tiempo ya se conocen. Les mentiría tal cual cuáles son, desafortunadamente ahorita se me acaban de ir, no sé exactamente, pero hoy vamos a conocer cómo se dice un sabor. Y si no me equivoco y si estoy mal, háganmelo saber en los comentarios. No hace mucho tiempo salió un nuevo sabor. No recuerdo el nombre, lo voy a investigar y quizá en otro video se los comparta. Pero como les decía, cada uno de estos sabores son muy importantes. Nosotros los podemos detectar gracias a una parte de nuestro cuerpo que igual por ahí más adelante vamos a ver a cómo poder decirla en lengua náhuatl. Y para no hacerles el cuento más largo, la palabra que vamos a aprender el día de hoy va a ser a cómo decir dulce. Dulce, haciendo la diferencia entre el dulce, el caramelo, a dulce al sabor o la sensación que tú percibes cuando pruebas un producto que está muy dulce o que tiene mucha azúcar, que está endulzado. Incluso creo que por ahí parte esa palabra de tal cual la palabra dulce, endulzado, que obviamente para muchos es un sabor muy agradable y creo que es para la mayoría de todos, porque es un sabor que podemos encontrar en muchos lados, ya sea en postres, en caramelos, paletas, chicles, lo que ustedes quieran. Ese sabor es como el más característico y que creo yo que la mayoría preferimos. Díganme aquí en los comentarios cuál es su sabor preferido y si el dulce es uno de ellos o es el principal. Dulce en lengua náhuatl se dice tzopec. Tzopec igual a dulce en lengua náhuatl. Dulce, les digo, haciendo la diferencia del sabor. No se vayan a confundir con dulce a un caramelo, a una paleta. Sí, algún caramelo o algo dulce. Sí, es que no sé cómo decirles para hacer la distinción, pero creo que es, y espero que me hayan entendido cuál es la diferencia entre el dulce, el caramelo, a dulce, el sabor que nosotros percibimos cuando ingerimos ese alimento o esa bebida. Dulce en lengua náhuatl de la región de Puebla se dice tzopec. Tzopec es igual a dulce, sabor dulce en lengua náhuatl de la región de Puebla. Así es, dulce es igual a... Suscríbanse a nuestro canal para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos. En ningún momento denle like a la página de Facebook y síganos en Instagram. Por ahí también subimos este contenido para que
lo pongan en práctica. Dulce es igual a tzopec. Tzopec es igual a dulce en lengua náhuatl de la región de Puebla. Así que ya saben, cada vez que prueben algún alimento o alguna bebida que sea muy dulce, es tzopec. Tzopec es igual a dulce en lengua náhuatl de Puebla. Como siempre les digo, pongan en práctica estas palabras. Son palabras muy sencillas que les digo están presentes en toda nuestra vida. Desde que despertamos, desde que nacemos, están presentes en nuestra vida porque son cosas, productos, partes de nuestro cuerpo o en este caso sabores que llegamos a percibir durante toda nuestra vida. Les digo, hay sabores que son completamente agradables, hay otros que son completamente desagradables o que simplemente no nos llegan a gustar mucho y preferimos evitarlos. Pero como les digo, el sabor dulce creo yo que es uno de los sabores que mayormente prefiere la población, y más aquí la mexicana, que hay un sinfín de dulces, y ahora sí hablando de caramelos, que nos provocan muchas cosas. Y incluso creo que puedo llegar a decir que hay en el sabor dulce hay como diferentes tipos de dulce, pero que les digo, son temas que quizá no conozco muy bien y quizá los llegue a confundir un poco más. Entonces, dulce es igual a tzopec. Tzopec igual a dulce en lengua náhuatl de Puebla. Esto ha sido todo, espero que les haya gustado este video. Si es así, háganmelo saber en los comentarios. Suscríbanse al canal, activen la campanita para que les notifique de cada vez que subimos un video nuevo. Compártanlo, suscríbanse, denle like a la página de Facebook y síganos en Instagram. Por ahí también subimos este contenido para que en ningún momento se lo pierdan. Esto ha sido todo, somos Mexicame. Among Us.